En mi primera vida, morí a causa de un triángulo amoroso que tenía más lados que una pesadilla matemática. La santa amaba al príncipe. El príncipe amaba a la santa. La prometida odiaba a la santa. Los nobles odiaban a la prometida. El villano odiaba a todos. Y yo estaba ahí, en medio, sosteniendo una canasta de duraznos e intentando que me pagaran. Luego morí y el villano perdió la razón. Cuando desperté de nuevo, tenía una sola misión. Vender duraznos, evitar a la realeza y nunca volver a ser el decorado en el drama de otra persona. Desafortunadamente, el villano apareció en el mercado antes que nadie. Compró la canasta entera y dijo, ahora no tienes ninguna razón para ir al palacio. Miré fijamente a don Rodrigo Vallejo por encima de 72 duraznos, 6 frascos de mermelada de durazno, 4 tartas de durazno y la última esperanza que me quedaba de tener una mañana normal. El mercado apenas estaba despertando. Los panaderos estaban abriendo las persianas. Los pescadores discutían sobre quién había vendido 2 veces la anguila de ayer. Mi vecina Teresa estaba arreglando violetas en cubetas y fingiendo no escuchar con toda su alma. Una cabra cerca de la fuente se estaba comiendo un aviso de la oficina de impuestos, lo cual la convertía en la criatura con mayor conciencia política de los presentes. Y el hombre más temido del reino estaba de pie frente a mi puesto, usando guantes negros, un abrigo negro, botas negras y la expresión de una invitación a un funeral que había aprendido modales. Don Rodrigo Vallejo, ministro de Guerra Real, mago de la corte, villano de cada susurro de la nobleza. El hombre que, según decía la gente, archivaba las amenazas de muerte en orden alfabético. En mi primera vida, había visto a los nobles apartarse a su paso como la sopa evadiendo una cuchara. Hablaba rara vez, no sonreía nunca y miraba al mundo como si hubiera reprobado una inspección. En esta vida, había llegado antes del amanecer para comprar duraznos como si la prevención del apocalipsis viniera acompañada de fruta. Crucé los brazos. Mi señor, si está intentando secuestrarme, por favor comience en la tarde. Soy una rehén difícil antes del desayuno. Rodrigo miró la canasta. No te estoy secuestrando. Compró todos mis duraznos antes de que le vendiera uno a un civil dispuesto a pagar. Eso es, al menos, un secuestro económico. Pagué el doble. El doble lo hace sospechoso con buenos modales. Colocó un pesado monedero sobre el mostrador. Demasiado pesado. Absurdamente pesado. El tipo de monedero que convertía el comercio de frutas en un delito de generosidad. No lo toqué. En mi primera vida, el palacio había ordenado duraznos para el banquete esa misma mañana. Había ido porque los pedidos del palacio pagaban bien y porque había sido una tonta con la renta atrasada. En el palacio, Santa Alondra había llorado suavemente, me había agarrado de la manga y me había rogado que le llevara una carta al príncipe Julián. Porque nadie sospecharía de una simple vendedora de frutas, una frase que ahora creía que debería estar grabada en señales de advertencia. Nadie sospecha de la simple vendedora de frutas. Así es como la simple vendedora de frutas termina apuñalada. Había llevado la carta. La carta había sido descubierta. La facción de doña Rosalía me había acusado de ayudar al príncipe y a la santa a llevar a cabo un romance secreto a espaldas de su prometida. El príncipe Julián había intentado usarme como testigo. Alondra había llorado de nuevo y dicho que yo era la única persona en la que podía confiar. Los nobles me habían interrogado. Los sirvientes habían susurrado. Hombres con anillos costosos habían decidido que mi vida era más barata que sus reputaciones. Luego había visto el sello equivocado en la carta equivocada en el pasillo equivocado. Después, un asesino me había encontrado detrás del invernadero oeste. Mi canasta se había roto sobre las piedras. Mis duraznos habían rodado por todas partes. Mi último pensamiento había sido, ni siquiera me pagaron. Y ahora, aquí estaba de nuevo, viva, irritada y observando a don Rodrigo Vallejo retirar cada durazno de mi puesto como si estuviera desarmando explosivos. Entrecerré los ojos. Nada dice, mañana normal, como el villano del reino comprando fruta con la expresión de un hombre previniendo un apocalipsis. La mano de Rodrigo se detuvo sobre un durazno solo por medio segundo. Suficiente. Conocía comerciantes que podían deducir la riqueza de un cliente por sus botas, su culpa por sus manos y sus mentiras por cuánto tiempo miraba el tablero de precios.
Rodrigo Vallejo acababa de reaccionar a la palabra apocalipsis como un hombre con recibos que lo comprobaban. Usted sabe algo, le dije. Sé muchas cosas. Felicidades. Intente responder a la que importa. Me miró. Sus ojos eran gris oscuro, más fríos que la lluvia sobre la piedra. En mi primera vida, una vez había hecho el chiste de que tenía cara de asesino incluso mientras escogía duraznos. Él se me había quedado viendo durante 3 segundos, y luego compró 2 extra. Todos los demás le temían. Yo le temía más a la renta atrasada. Mantente lejos del palacio el día de hoy, dijo. Eso planeo. No aceptes cartas. Eso planeo también. No hables con el príncipe Julián. Preferiría lamer un timbre fiscal. No hables con Santa Alondra. Sus lágrimas tienen pésimas calificaciones de seguridad. No entres al pasillo oeste del palacio. Mi sangre se heló. El pasillo oeste llevaba al camino del invernadero. El lugar donde morí. Me incliné más sobre el puesto. ¿Cómo sabes sobre el pasillo oeste? El rostro de Rodrigo no cambió. Ese era el problema con los hombres como él. Sus expresiones usaban armadura. Conozco el palacio. No, usted conoce mi ruta de muerte. La palabra muerte se deslizó entre nosotros como un cuchillo caído. Teresa dejó de fingir que no escuchaba. La cabra dejó de comerse el aviso de impuestos, ya fuera por interés o por indigestión. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Quédate aquí. No acepto órdenes junto a mis propios duraznos. Yo los compré. Entonces no acepto órdenes cerca de mis exduraznos. Un carruaje pasó traqueteando por el mercado. El sol se elevó detrás de los techos, volviendo dorados los puestos. La gente comenzó a llegar en mayor número, atraída por el pan, los chismes y la vista de don Rodrigo Vallejo intentando verse casual junto a una canasta de frutas. Fracasó maravillosamente. Un niño lo señaló. Madre, ¿por qué el señor aterrador está sosteniendo duraznos? Su madre se lo llevó a rastras. Rodrigo levantó la canasta. Toda entera. Mis hombres recogerán la mermelada y las tartas. ¿Sus hombres? 4 guardias con abrigos negros aparecieron de un callejón. Por supuesto que lo hicieron. Los villanos nunca podían simplemente ir de compras. Tenían que desplegarse. Lo señalé. Absolutamente no, mi puesto no se convertirá en un punto de control militar de frutas. Rodrigo dijo, ellos vigilarán el área. Mi señor, si mis duraznos son parte de una estrategia militar, me gustaría un aumento. Esto es un asunto de seguridad nacional. Son duraznos. Exactamente. Teresa hizo un sonido detrás de sus cubetas de flores. Me di la vuelta. Teresa, si te ríes, aumento los precios de las violetas. Ella tosió en su manga. Rodrigo se inclinó un poco más, bajando la voz. Maribel, si alguien del palacio se te acerca hoy, niégate. Si alguien te ofrece pesos por un encargo, niégate. Si alguien te pide que seas testigo de una conversación, niégate. Si alguien te da una carta sellada, no la toques. Debería haber sentido miedo. Lo sentía un poco, no de él. Del hecho de que su advertencia encajaba demasiado perfecto con mis recuerdos, pero el miedo no era lo mismo que la obediencia, y yo ya había muerto una vez porque la gente poderosa usa voces amables para hacer que el peligro suene inofensivo. Levanté un dedo. Regla número 1, yo decido a dónde voy. Rodrigo se quedó quieto. Regla número 2, si sabe por qué morí, no tiene derecho a protegerme con frases a medias y pómulos dramáticos. Sus ojos parpadearon. ¿Pómulos dramáticos? No se haga el sorprendido. Compró 72 duraznos usando un abrigo de asesino. Uno de sus guardias apartó la mirada. Rodrigo no lo hizo. Regla número 3, continué. Si envía guardias, ellos cargan las canastas. Me falta personal. Mis hombres no están para transportar fruta. Entonces, ¿por qué llegaron vestidos como burros de carga muy caros? El guardia más cercano cometió el error de respirar demasiado fuerte. Rodrigo lo miró.
El guardia se convirtió en arquitectura. Sonreí. Bien. Nos entendemos. Rodrigo me miró fijamente como si yo fuera el objeto más inconveniente de todo el reino. Luego dijo, está bien. Gracias por escuchar a Channel Gold Novel. Así fue como 4 de los hombres más temidos de la capital pasaron la mañana cargando mermelada de durazno. Mi puesto se agotó en 30 minutos porque nada aumenta tanto la demanda de fruta como guardias vestidos de negro parados junto a tartas, con las expresiones atormentadas de soldados que esperaban la guerra y recibieron repostería. Para media mañana, la ciudad ya había empezado a hablar. Maribel le había vendido duraznos al villano. Don Rodrigo Vallejo había comprado mermelada. Un guardia había cargado tartas. La cabra había terminado el aviso de impuestos y se veía con mejor semblante. Estaba contando mis pesos por el pago excesivo de Rodrigo cuando llegó el primer sirviente del palacio. Llevaba un uniforme azul rey y el pánico de un hombre al que le ordenaron hacer diplomacia en un mercado lleno de chismes. Señorita Bello, dijo haciendo una reverencia. Su Alteza el Príncipe Julián solicita la entrega habitual de duraznos para el banquete del mediodía. Sumergí mi pluma en tinta. Dígale a Su Alteza que los duraznos se han enfermado de política y no hacen entregas. El sirviente parpadeó. Lo escribí en un pedazo de papel. Dele esto. Si pide una aclaración, dígale que la fruta se está recuperando en privado. Rodrigo, sentado en el taburete de flores de Teresa como si esperara una ejecución, parecía casi satisfecho. Lo señalé con la pluma. No se vea complacido. Le da pasatiempos a su cara de asesino. Él desvió la mirada. Mi primer día viva debió haber terminado ahí. No fue así, porque el drama real tiene un terrible servicio al cliente y no respeta los horarios comerciales. Cerca del mediodía, Santa Alondra apareció en el mercado disfrazada con una capa lisa, tan costosa que parecía haber sido diseñada para verse humilde por un comité. Su cabello rubio estaba mal escondido debajo de la capucha, y sus ojos ya estaban húmedos. Se veía exactamente como la recordaba. Amable, amada y terrible para mi supervivencia. Mari, susurró. Di un gran paso hacia atrás. No. Ella se congeló. No ha dicho nada, y ya estoy en desacuerdo. Mari, por favor. Sé que esto es repentino, pero eres la única persona en la que puedo confiar. Eso es muy triste para usted y muy peligroso para mí. Sus ojos se abrieron de par en par, genuinamente confundida. Esa era la peor parte. Alondra no era cruel. Las personas crueles son simples. Las personas buenas y descuidadas son mucho más peligrosas porque llegan con manos suaves y dejan cuchillos tirados por accidente. Sacó una carta sellada de su capa. Mi estómago se contrajo. El mismo tamaño, el mismo borde doblado, el mismo listón pálido. Un durazno cayó de mi mano y rodó debajo del puesto. Vi la primera vida de nuevo. Los dedos de Alondra presionando la carta en mi palma. El príncipe Julián diciendo que yo tenía que decir la verdad. La mirada fría de Rosalía. Susurros. El invernadero. El asesino. Mis duraznos sobre la piedra. Ni siquiera me pagaron. Alondra se acercó a mí. Di otro paso hacia atrás. 0 cartas. Pero el príncipe Julián debe saberlo. Entonces dígaselo con su propia boca adyacente a la realeza. No pueden verme entrar a su ala del palacio. Entonces tal vez el romance tiene un defecto de diseño. Ella lució herida. Endurecí mi corazón porque la compasión había hecho que me mataran una vez y no ofrecía reembolsos. Su romance es conmovedor. Por favor, manténgalo lejos de mi mercancía. Mari, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Quiere que una plebeya inofensiva lleve secretos reales porque nadie sospecha de las vendedoras de frutas. Así es como las plebeyas inofensivas se convierten en cadáveres con productos de temporada. Alondra palideció. Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció a mi lado. No lo había escuchado moverse. Eso nunca era reconfortante. Su mirada se posó en la carta. El aire se volvió filoso. Démela, dijo. Alondra la apretó contra su pecho.
Mi señor, esto es privado. Es evidencia. Es una carta de amor. A menudo son evidencia con perfume. Casi lo admiré. Alondra dudó. Rodrigo levantó 2 dedos. Una línea de fuego negro chasqueó en el aire, atrapó el borde del sobre y lo redujo a cenizas antes de que me tocara. Alondra soltó un grito ahogado. Me quedé mirando la ceniza caer. Diría que eso fue excesivo, pero el sobre ya traía una vibra asesina. Los ojos de Rodrigo permanecieron en Alondra. No vuelva a involucrar a Maribel. Ella ayudó antes. Susurró Alondra, en otro error. Mi respiración se detuvo ahí. No otra vida. Otro error. Rodrigo lo sabía. O recordaba lo suficiente como para ser peligroso. Alondra me miró, y las lágrimas finalmente se derramaron. Nunca quise lastimarte. Ese es el problema con los nobles y las santas. Siguen lastimando a la gente como efecto secundario. Su rostro se desmoronó. Debería haberme sentido victoriosa. No fue así. Me sentí cansada. Váyase a casa, santa. O vaya con el príncipe. O vaya con un sacerdote. Solo no venga a mi puesto de frutas con una carta y perfume a tragedia. Se fue temblando. Rodrigo la vio desaparecer entre la multitud. Luego se volvió hacia mí. Manejaste eso muy bien. Resucité. No pesqué un resfriado. Su rostro se tensó de nuevo. ¿Cuánto recuerdas? Mi muerte. Las palabras cayeron pesadamente. Hasta ese momento. No después. Un extraño dolor cruzó por sus ojos tan rápido que casi me lo pierdo. Casi. ¿Qué recuerda usted?, pregunté. Rodrigo apartó la mirada. Lo suficiente. Odié esa respuesta. Así que hice lo que cualquier mujer sensata haría después de enterarse de que el villano del reino recordaba una muerte que ella aún no había explicado. Hice un letrero. Para el atardecer, un tablón colgaba sobre mi puesto. Solo duraznos, 0 profecías, 0 cartas de amor, 0 drama real. Teresa lo leyó 3 veces, y luego se rió hasta encorvarse sobre sus violetas. Para la noche, la mitad del mercado lo había visto. Para la mañana siguiente, ya lo habían visto todos. A los plebeyos les encantaba. Los nobles lo odiaban, lo que significaba que estaba bien escrito. Rodrigo mandó rehacerlo en madera de roble al día siguiente y lo reforzó con magia de protección. Las letras brillaban levemente cada vez que pasaba un carruaje real. Me quedé mirando el nuevo letrero. Si este es su lenguaje del amor, es muy administrativo. Rodrigo estaba de pie junto a mí, con las manos en la espalda. Es protección. Tiene mejor trabajo de carpintería que mi mesa. Lo noté. ¿Notó mi mesa? Noto muchas cosas. Eso es, o muy romántico, o es pura vigilancia. Seguridad nacional. Lo miré. Necesita frases nuevas. Envió rosas negras esa tarde. Rosas negras para una vendedora de frutas. La nota decía, no mueras. La sostuve en alto cuando pasó por allí al anochecer. Romántico, como una amenaza con polen. Rodrigo se vio honestamente confundido. La nota no fue clara. No, ese es el problema. Quería expresar preocupación. Mi señor, la mayoría de los hombres intentan con que tenga una linda velada. Usted se fue directo a la prevención de funerales. No soy como la mayoría de los hombres. Usted se viste como para un funeral y compra fruta como una estrategia de guerra. Lo noté. A la mañana siguiente envió a un médico. Yo estaba acomodando tartas de durazno cuando un doctor anciano apareció con un maletín médico y una sonrisa nerviosa. Señorita Bello, don Vallejo solicitó un examen preventivo. Miré fijamente al guardia de Rodrigo. El guardia se quedó mirando fijamente una canasta. No estoy enferma, dije. El doctor se aclaró la garganta. Su señoría estaba preocupado por, su condición previa. Mi condición previa fue ser asesinada. El doctor parpadeó.
No estoy seguro de poder tratar eso. Excelente. Estamos de acuerdo. Rodrigo llegó mientras yo me negaba a abrir la boca para un hombre con una cuchara. Examen preventivo, dijo él. Resucité. No pesqué un resfriado. El doctor cerró su maletín lentamente. Volveré cuando los síntomas sean menos metafísicos. Después de eso, hice que los guardias de Rodrigo se ganaran el derecho a merodear. Los puse a cargar canastas, colgar guirnaldas, mover cajas de mermelada, ahuyentar a un mensajero noble y rescatar las violetas de Teresa de la Cabra. Para el tercer día, un guardia llamado Pedro se sabía el precio de las tartas de durazno mejor que yo. Rodrigo observaba la escena con la expresión de un hombre cuyos recursos militares habían sido derrotados por el comercio minorista. Mis hombres se están volviendo conocidos como la Guardia del Durazno, dijo. Buena marca. Ahora son soldados de élite. Son soldados de élite con experiencia en servicio al cliente. ¿Te tienen miedo? Deberían. Yo controlo el almuerzo. Lo extraño era que su terrible protección funcionaba. Los pedidos del palacio desaparecían antes de llegar a mí. Cartas misteriosas ardían en el aire o no lograban llegar. Los nobles que se acercaban a mi puesto veían a los guardias de Rodrigo y recordaban asuntos urgentes en otra parte. Un carruaje sospechoso que se detuvo cerca del callejón se dio la vuelta después de que Rodrigo apareció en la esquina viéndose como una maldición con abrigo. Él era sobreprotector, intenso, poco sutil, pésimo para ser normal. Pero nunca me obligó a cerrar mi puesto, nunca me encerró, nunca me arrastró a una casa de seguridad. Merodeaba como una nube de tormenta con sentimientos, pero escuchaba cuando le decía que se moviera porque estaba bloqueando a los clientes. Apenas. Aún así, sabía demasiado. Sabía que el palacio mandaría pedir duraznos. Sabía que Alondra vendría disfrazada. Sabía que Callejón evitaba yo. Conocía la ruta del asesino antes de que yo le dijera que existía un asesino. Y una tarde, mientras yo contaba mis pesos, él dijo en voz baja, dejaste caer la canasta cerca del invernadero porque tu mano izquierda estaba cortada. Me congelé. El ruido del mercado se atenuó. Lentamente, levanté la vista. ¿Cómo sabe eso? El rostro de Rodrigo se volvió indescifrable. Dejé los pesos en la mesa. No, no se convierta en un muro de piedra con abrigo. Respóndame. No dijo nada. Mi temperamento se encendió. Yo había estado muerta. Había regresado. Había pasado cada mañana intentando vender fruta mientras el villano del reino compraba mi inventario y vigilaba callejones como si le debieran dinero. Estaba dispuesta a tolerar el peligro, pero no los secretos disfrazados de preocupación. ¿Cómo sabe dónde cayó mi canasta? Su garganta se movió. Lo vi en esta vida. No. El aire abandonó mis pulmones. Teresa, que había estado regando violetas cerca de ahí, se alejó en silencio. Mujer inteligente. Rodrigo miró el letrero sobre mi puesto. Solo duraznos. 0 profecías. 0 cartas de amor. 0 drama real. Luego dijo, yo te encontré. Después. La palabra abrió una puerta que no sabía que estaba cerrada. Recordé el dolor, la piedra, la sangre, los duraznos rodando. Mi último pensamiento, y luego despertar en mi cama. Yo no recordaba el después. Rodrigo sí. Antes de que pudiera exigir más, una voz afilada cortó a través del mercado. Señorita Bello. Doña Rosalía Aranda estaba de pie frente a mi puesto en seda azul pálido, con la barbilla levantada, los ojos fríos y la dignidad envuelta a su alrededor como una armadura. La prometida del príncipe Julián. En mi primera vida, ella me había parecido la villana porque todos la llamaban así con bastante frecuencia. Pero desde aquí, viva y significativamente menos ingenua, se veía menos como un monstruo y más como una mujer atrapada en una humillación pública con una excelente postura. Los guardias de Rodrigo se tensaron. Rosalía los ignoró. ¿Llevaste la carta de Santa Alondra antes? Sí, dije, y luego morí. Pésima experiencia de servicio al cliente. No lo repetiré. Su expresión parpadeó. ¿Afirmas que moriste?
No lo recomiendo. Los ayudaste a verse en secreto. Llevé una carta porque una santa llorando dijo que yo era digna de confianza y yo tenía la renta vencida. Luego, todas las personas poderosas de la corte decidieron que yo era útil, sospechosa, desechable, o las tres cosas. Las manos enguantadas de Rosalía se apretaron. Alondra llora. Julián la sigue. Y se espera que yo me haga a un lado mientras la corte me llama celosa por objetar mi propio reemplazo público. Ahí estaba. No era crueldad, era humillación. Me incliné hacia adelante. Su problema no es que la santa sea amada. Su problema es que todos esperan que usted se quede callada mientras su vida es reorganizada por un romance que usted no aprobó. Rosalía me miró fijamente por primera vez. El hielo en sus ojos se quebró. Detrás de ella, Rodrigo nos observaba a las dos. La voz de Rosalía bajó de tono. La facción de mi padre usó mi compromiso para asegurar influencia. Julián nunca lo quiso. Alondra nunca quiso lastimarme. Todos siguen queriendo cosas mientras yo me convierto en el obstáculo feo de sus canciones. El romance real es muy generoso con la dignidad ajena. Una pequeña y afilada sonrisa asomó a su boca. Ya veo por qué te subestimaron. Vendo duraznos, mi señora. La gente asume que la fruta viene acompañada de pensamientos simples. Y es así. Solo para los clientes que tocan duraznos magullados y piden descuentos. Rosalía miró a Rodrigo. Usted sabe la verdad. ¿Sé lo suficiente? Ella dijo, entonces, úseme. Levanté una mano. Estamos evitando usar a la gente en esta línea temporal. Rosalía me miró de reojo. Entonces, trabaja conmigo. Mucho mejor. Ella exhaló. El marqués Álvarez visitó a mi padre la noche antes de que se esparciera la primera acusación. Alentó a nuestra facción a confrontar a Alondra en público. Dijo que los testigos plebeyos harían que el escándalo fuera creíble. Los ojos de Rodrigo se oscurecieron. Álvarez. El nombre significaba algo. En mi primera vida, el marqués Álvarez había sido un noble pulido de cabello plateado, modales gentiles y ojos como cajones cerrados con llave. Yo había visto su sello en una carta cerca del invernadero antes de morir. No había sabido por qué importaba. Rodrigo sí. Rosalía se volvió hacia mí. Si te usó una vez, lo intentará de nuevo. Miré mis canastas de duraznos, luego mi letrero, luego a Rodrigo, quien parecía estar a un suspiro de declarar ilegales todos los caminos. Bien, dije, pero si alguien llama a esto destino, cobro extra. Los tres formamos la alianza menos natural del reino, una vendedora de duraznos con trauma, un villano con secretos y una prometida con rencor político. Quisiera decir que de inmediato armamos un plan brillante, pero primero Rodrigo y Rosalía discutieron durante 40 minutos sobre si el príncipe Julián era estúpido o simplemente alguien peligrosamente ensimismado. Vendí 6 tartas durante la discusión. El destino puede esperar en la fila. Yo tengo clientes. Eventualmente, Rosalía se fue con la promesa de buscar en la correspondencia de su padre y dejar de permitir que los nobles apuntaran su enojo como un arma. Rodrigo se quedó. No lo dejé escapar. El mercado estaba cerrando. Los faroles brillaban. Las flores de Teresa ya estaban cubiertas para pasar la noche. Mi letrero zumbó levemente cuando un carruaje real pasó demasiado cerca y luego dio vuelta en otra calle como si estuviera avergonzado. Encaré a Rodrigo. Dígame. Su rostro seguía inmóvil. Aquí no. Si sugiere una ubicación secreta, le arrojaré un hueso de durazno al ojo. Una pausa. Luego, en voz baja, hay un guardián del reloj debajo del viejo templo. Esa frase es la razón por la que la gente lo llama villano. Él puede explicar lo que yo no puedo. ¿O no quiero? Rodrigo me miró entonces, y por un momento, el hombre aterrador del que todos susurraban se vio simplemente exhausto. Por favor, Mari. Dijo mi nombre como si le doliera. Odié que eso funcionara. El guardián del reloj vivía debajo del templo abandonado de San Octavio, detrás de una puerta que no existía hasta que Rodrigo sangró sobre la piedra. Muy dramático, muy de villano, pésimo modelo de mantenimiento.
La cámara inferior era circular, estaba llena de relojes rotos, péndulos colgantes, relojes de arena destrozados y una luz azul pálida que se filtraba por las grietas de las paredes. En el centro estaba sentado un anciano de ojos nublados, con anillos de plata y una taza de té balanceada sobre un reloj que hacía tic-tac hacia atrás. Me miró y suspiró. Las anclas siempre vienen con preguntas. Señalé a Rodrigo. Y él viene con explicaciones terribles. El anciano sonrió levemente. Soy el guardián Ubaldo. Tú eres Maribel, el ancla de muerte de la línea colapsada. No soy ninguna profetisa. Soy una vendedora de frutas con trauma y precios razonables. Ambas cosas pueden ser ciertas. No me cayó bien. Tenía la calma de un hombre que disfrutaba de los acertijos y no pagaba renta. Rodrigo estaba de pie a mi lado, en silencio. Crucé los brazos. Explíquese. Ubaldo levantó su taza de té. En la primera línea temporal, el escándalo de la corte que rodeaba al príncipe Julián, a Santa Londra y a doña Rosalía amplió las fracturas que ya estaban ocultas en el reino. El marqués Álvarez usó su secretismo para mover cartas de traición. Incriminar a las facciones y debilitar a la corona. Tú llevaste un mensaje. Más tarde, viste otro. El equivocado. La carta con el sello de Álvarez, dije. La mano de Rodrigo se apretó. Ubaldo asintió. El asesino de Álvarez te mató antes de que entendieras lo que habías visto. Mi estómago se revolvió, pero el enojo me mantuvo erguida. ¿Y el tiempo se reinició? ¿Por qué? El guardián del reloj miró a Rodrigo. Rodrigo no se movió. Ubaldo respondió, el tiempo no retrocedió porque el príncipe perdiera su trono. No retrocedió porque la santa llorara. Retrocedió porque un hombre al que todos llamaban villano sostuvo el cuerpo de una vendedora de duraznos y se rehusó a aceptar un mundo sin ella. La habitación se quedó en absoluto silencio. Miré a Rodrigo. Él miraba al suelo, no como un villano, sino como un hombre que nunca se había recuperado de lo que recordaba. Ubaldo continuó. El reloj de San Octavio solo puede reiniciar el tiempo a través del sacrificio. El usuario destruye la línea temporal actual. Quema un enorme poder y ancla el reinicio a la muerte que no debió haber ocurrido. Don Vallejo lo activó cuando el reino ya estaba colapsando bajo el golpe de estado de Álvarez. Usó tu muerte como el ancla. Mi voz salió demasiado estable. ¿Por qué lo recuerdo? Porque tú fuiste el ancla. Recuerdas hasta el momento de tu muerte. Él lo recuerda todo porque giró el reloj. Todo. Rodrigo encontrando mi cuerpo. La canasta rota. Lo que fuera que pasó después de que dejé de respirar. El cielo partiéndose. El reino colapsando. El mundo terminando. Por mi culpa. Por culpa de una vendedora de duraznos que había pensado que solo era un escenario de fondo en el romance trágico de alguien más. Mi risa sonó débil. ¿Perdón? ¿Me está diciendo que morí una vez y luego un hombre de negro decidió reiniciar el mundo en lugar de ir a terapia? Ubaldo parpadeó. La boca de Rodrigo tembló solo un poco. La primera casi sonrisa que le había visto. No fue mi mejor decisión, dijo él. Destruyó el tiempo. Aún así fue mejor que la alternativa. ¿Qué alternativa? Sus ojos se alzaron hacia los míos. Un mundo sin ti. Oh, eso no era justo. A los hombres no se les debería permitir decir cosas devastadoras mientras están vestidos como notificaciones de ejecución. Fui la primera en apartar la mirada. Una cosa muy dramática que decir sobre una mujer que le vendía duraznos 2 veces por semana. Tú recordabas mi té. Usted compraba duraznos y se veía trágico. Supuse que la hidratación importaba. Llamaste a mi cara, cara de asesino. ¿Lo era? Me dijiste que mi abrigo hacía que la calle pareciera viuda. ¿Lo hacía? Tú me hablabas como si yo fuera una persona. Su voz era apenas un susurro. Todos los demás le hablaban al villano. El guardián del reloj sorbió su té como si esto no fuera emocionalmente inconveniente. Respiré hondo. Entonces, ¿Rodrigo recuerda todo el complot de Álvarez? Sí. Y se ha pasado esta línea temporal comprando duraznos,
quemando cartas, desplegando guardias, enviando doctores y actuando como una nube de tormenta muy cara porque le aterra que yo muera de nuevo. Sí. Me giré hacia Rodrigo. Es usted un absoluto desastre. Lo aceptó como si fuera un título oficial. En el camino de regreso, no dije nada durante 3 calles. Rodrigo no llenó el silencio. Eso era bueno. Si hubiera intentado explicar, defender o reorganizar emocionalmente mi reacción, podría haberlo golpeado con la tarta de durazno que había traído como consuelo. Finalmente, me detuve cerca de la fuente. No puede salvarme convirtiendo mi vida en una jaula. Él cerró los ojos. La primera vez te dejé caminar libremente, y moriste. La primera vez no teníamos un plan. Esta vez, me tienen a mí. Esa es una diferencia aterradora. Sus ojos se abrieron. No eres una carnada. No soy carnada. Soy una mujer de negocios que temporalmente está permitiendo que unos idiotas piensen que encontraron un blanco fácil. Eso es carnada con mejor publicidad. Mari, no. Escúcheme atentamente, don Duraznos de Seguridad Nacional. Si compra mi puesto, bloquea mis calles, quema mis cartas y trata a cada callejón como si le debiera sangre. Álvarez igual gana. Me convertiré en la cosa que todos los demás hicieron de mí en la primera vida. Un objeto movido a voluntad por personas poderosas. Su expresión se tensó por el dolor. No quiero eso. Lo sé. Por eso se lo estoy explicando antes de empezar a tirar fruta. Te escucho. Bien. Me protegerá con información, no con jaulas. Me dirá lo que sabe. Planearemos juntos. Yo elegiré mis riesgos. No seré cargada, escondida, encerrada, escoltada, ni convertida en una muñeca de porcelana con una canasta de duraznos. Entiendo. De verdad. Él respiró hondo. Lo intentaré. Eso era mejor que una gran promesa. Los hombres que dicen que nunca fallarán a menudo empiezan a hacerlo de inmediato. Bien, dije. Porque mi canasta tiene más estrategia que el Consejo Real. Eso explica mucho. Rodrigo me miró por un largo momento. Luego se rió. Silenciosa. Rota por los bordes. ¿Real? Le cambió todo el rostro. Se veía más joven. Peligroso aún, pero menos como un monumento a las malas noticias. Lo señalé. No haga eso en público. La gente entrará en pánico. Sonreí una vez en la corte. A un varón se le cayó una copa. Una respuesta razonable. La siguiente fase del plan requería confrontar a los 2 idiotas reales cuyo romance había convertido mi vida en un problema de seguridad pública. El príncipe Julián y Santa Alondra vinieron al mercado con escolta. Aunque Julián intentó hacer que pareciera algo casual, no había nada casual en un príncipe heredero vestido con una capa azul medianoche. Se movía como alguien que esperaba que los violines lo siguieran. Alondra se veía pálida y culpable. Bien. La culpa es el comienzo de la sabiduría si se riega correctamente. Julián abrió la boca. Levanté un durazno. Elija su primera oración con cuidado, Su Alteza. Esta fruta tiene opiniones. Miró a Rodrigo. Rodrigo no lo ayudó. Progreso. Julián me encaró. Señorita Bello, le debo una disculpa. Sí. Hizo una pausa. Aparentemente, había esperado que yo le suavizara el aterrizaje. Yo no proporcionaba cojines para la realeza. En la línea temporal anterior, dijo con cuidado, la usé sin considerar el riesgo. Le pedí que fuera testigo de cosas de las que nunca debió estar cerca. Estaba tan concentrado en proteger a Alondra que ignoré el peligro para cualquiera que estuviera fuera de mi círculo. Alondra dio un paso adelante, con lágrimas brillantes pero controladas. Te pedí que llevaras una carta porque pensé que nadie sospecharía de ti. Me dije a mí misma que eso significaba que estabas a salvo. Pero significaba que estabas desprotegida. Lo siento. Los estudié. No eran malvados. Eso casi lo hacía peor. La maldad habría sido más limpia.
A la maldad se le puede apuñalar, exponer, encarcelar o evitar. El descuido envuelto en canciones de amor recibe invitaciones a los banquetes. Su amor es su problema, Su Alteza, dije. Cuando empieza a necesitar mensajeros, testigos, coartadas falsas y vendedoras de frutas muertas, se convierte en una amenaza pública. Julián se encogió. Alondra bajó la cabeza. Continué, si una historia de amor requiere un mensajero, un testigo, una coartada falsa y vendedoras de frutas muertas, ya no es romance. Es un problema de seguridad pública. Rodrigo estaba de pie detrás de mí como una sombra con problemas de aprobación. Rosalía llegó entonces, toda seda afilada y ojos aún más afilados. Julián palideció. Rosalía. Mi príncipe. 2 palabras. Suficiente hielo para conservar pescado. Alondra lucía avergonzada. Rosalía la ignoró al principio y me miró a mí. Traje documentos. La amé de inmediato. Colocó un paquete sobre mi puesto. Cartas del marqués Álvarez a la facción de su padre. Notas que alentaban la confrontación pública. Una promesa de que, una vez que Julián se viera debilitado por el escándalo, la familia de Rosalía recibiría un mayor poder en el consejo si exigían acciones punitivas contra la santa. Otra carta haciendo referencia a la plebeya que puede cargar con la culpa sin consecuencias. Mis manos se cerraron en puños. Plebeya sin consecuencias. La magia de Rodrigo parpadeó en color negro alrededor de sus dedos. Toqué su manga. Nada de asesinatos en el puesto de frutas. Su mandíbula se tensó una vez. Rosalía se volvió hacia Julián. Nuestro compromiso termina hoy, públicamente, con mi reputación intacta. No me convertirás en el obstáculo celoso de su romance. No dejarás que los poetas de la corte conviertan mi humillación en la prueba de tu devoción. Julián la miró. La miró de verdad. Tal vez por primera vez. Tienes razón. Rosalía parpadeó. Había esperado una pelea. Yo también. Julián tragó saliva. Quería la libertad con tantas ganas que dejé de ver tu jaula. Eso dio en el blanco. Alondra susurró. Rosalía, lo siento. El rostro de Rosalía se mantuvo frío. Acepto que lo sientas. Aún no acepto que entiendas el costo. Justo. Para el atardecer, el anuncio real ya estaba redactado. Julián disolvería honorablemente el compromiso, citando incompatibilidad política y su propio fracaso en defender la dignidad de Rosalía. Rosalía recibiría una hacienda, los derechos restituidos de su dote, protección del consejo y un reconocimiento público de que ninguna culpa recaía sobre ella. Alondra se alejaría de las reuniones secretas y se sometería a la revisión del templo sobre su participación en comunicaciones políticas. Julián no disfrutó eso. El buen crecimiento personal no debería sentirse como comerse un pastelito. Mientras tanto, nos preparamos para el marqués Álvarez. En la primera línea temporal, la trampa clave ocurrió durante el banquete real de la cosecha. Una segunda carta había sido puesta en mi canasta después de que entregué los duraznos. La cargué sin saberlo por el pasillo oeste. Cuando vi el sello de Álvarez, me detuve. Su asesino me vio detenerme. Esta vez, yo sabía la fecha. Rodrigo conocía el rostro del asesino. Rosalía tenía pruebas políticas. Julián y Alondra dejarían de esconderse públicamente en lugar de dejar que los susurros hicieran el trabajo. Sofía, mi propio sentido común, habría estado orgullosa si existiera en este reino. Ya que no era así. Teresa ató un listón alrededor de mi canasta de duraznos y me dijo que me veía hermosamente homicida. La canasta ya no era una canasta ordinaria. Adentro había duraznos reales porque la publicidad importa, un silbato, un cuchillo pequeño, un paquete de polvo de tinta que Rodrigo juró que no era letal, una carta falsa marcada. 3 copias de los documentos de Rosalía y una tarta de durazno porque me rehusaba a estar en peligro y con hambre al mismo tiempo. Rodrigo la inspeccionó. Esto es demasiado. Mi canasta tiene más estrategia que el Consejo Real. Eso explica mucho. Deberías quedarte detrás de mí. Y yo le dije que soy una vendedora de frutas, no una cortina. No me paro detrás de los hombres para ser decorativa.
sus ojos se oscurecieron. Conmigo, entonces. Conmigo es aceptable. Él se vio como si esas dos palabras significaran demasiado. Pobre villano. El banquete real de la cosecha brillaba como si cada mala decisión hubiera sido pulida. Candelabros de oro, música, nobles, seda, perfume. Demasiada gente fingiendo no mirar a Rosalía, Julián, Alondra, Rodrigo y a mí. Llevaba puesto mi vestido del mercado con un delantal limpio. Porque si iba a ayudar a exponer una traición, quería que todos recordaran quién tenía mejores instintos de supervivencia que el palacio. Una mujer de la nobleza susurró: ¿por qué está aquí la vendedora de duraznos? Me di la vuelta. Porque la última vez que estuve sin supervisión, el reino se acabó para poder seguir el ritmo. Ella palideció. Rodrigo casi sonrió. El banquete comenzó exactamente como antes. Los sirvientes del palacio me dirigieron hacia el pasillo oeste. Un muchacho nervioso intentó llevarse mi canasta. Me negué. Una doncella con los colores de Álvarez me golpeó el codo. Dejé que deslizara la carta falsa en el bolsillo lateral porque me sentía generosa con las trampas. Por el rabillo del ojo, lo vi. El asesino, abrigo café sencillo, rostro afilado, una cicatriz junto a la oreja. El hombre que me había matado. Por un latido, mi cuerpo olvidó que esta era la segunda vida. Piedra, sangre, duraznos rodando. Ni siquiera me pagaron. Luego el miedo se convirtió en algo más filoso. Levanté un durazno y se lo lancé a la cara. Lo golpeó directo en la nariz. El sonido fue profundamente satisfactorio. Tropezó. Hice sonar el silbato. Él se abalanzó. Yo activé la bomba de tinta. La tinta negra explotó por todo su abrigo, su rostro, sus manos y su dignidad. Rodrigo se movió como una pesadilla liberada de una habitación de gente educada. Atrapó al asesino por la muñeca, la torció y lo obligó a ponerse de rodillas antes de que el hombre pudiera sacar su cuchillo. Di un paso atrás, respirando con dificultad, todavía viva. Un detalle muy importante. Rodrigo me miró. Te dije que te quedaras detrás de mí. Y yo le dije que soy una vendedora de frutas, no una cortina. No me paro detrás de los hombres para ser decorativa. Él exhaló. Creo que fue casi una carcajada. Los guardias inundaron el pasillo. También lo hizo la mitad de la corte, porque los nobles pueden oler el escándalo a través de la piedra. El marqués Álvarez llegó al último, de cabello plateado, elegante y molesto de que su asesinato hubiera sido programado con testigos. ¿Qué es esto?, exigió saber. Señalé al asesino cubierto de tinta. Una queja de un cliente. Rosalía dio un paso adelante. No, es traición. Le entregó el primer paquete al magistrado real. Julián y Alondra estaban de pie juntos, pálidos pero listos. Julián se dirigió al salón. En la primera línea temporal, mi secretismo ayudó a crear la oportunidad para la manipulación. Permití que plebeyos, sirvientes y mi prometida soportaran el peligro y la vergüenza que me pertenecían a mí. No otra vez, agregó Alondra, con voz temblorosa pero clara. Le pedí a Maribel que llevara cartas porque pensé que su invisibilidad la mantenía a salvo. Estaba equivocada. La convertí en un escudo. Los nobles susurraron. El magistrado abrió la carta marcada. El sello interior coincidía con la correspondencia privada de Álvarez. Rodrigo presentó registros de la ruta de la primera línea temporal, recreados a través de la memoria y confirmados por la evidencia actual. Rosalía presentó las cartas de Álvarez a su facción. El asesino, bajo la magia vinculante de verdad de Rodrigo, confesó que había sido contratado para silenciar a la vendedora de frutas si notaba el sello o hablaba con el príncipe. Álvarez intentó reírse. Sonó costoso y condenado. Están dependiendo de historias de una vida pasada. No, dije. Estamos dependiendo de cartas, testigos, un asesino a sueldo cubierto de tinta y su hábito de asumir que los plebeyos no saben leer sellos. El asesino tosió. Pagó la mitad por adelantado. El rostro de Álvarez se congeló. Rodrigo se inclinó hacia él. Tú la consideraste desechable. Álvarez me miró con frío desprecio.
Era una chica de mercado en el pasillo equivocado. Sonreí. Y ahora soy la chica de mercado en la habitación correcta. Eso fue todo lo necesario. La corte se volvió en su contra. No porque de repente amaran la justicia. Las cortes no son así de románticas. Se volvieron en su contra porque Álvarez había dicho en voz alta lo que no debía frente a testigos. El marqués Álvarez fue arrestado antes de que sirvieran la sopa del banquete. Sus aliados fueron nombrados, investigados, despojados de sus puestos, multados, exiliados o encarcelados, dependiendo de qué tan metidas tuvieran las manos en el asunto. Sus haciendas fueron congeladas. Su correspondencia confiscada. El asesino confesó por completo bajo magia legal y recibió una sentencia que aseguraba que nunca se acercaría a una vendedora de frutas, a un invernadero ni a un durazno sin supervisión. El príncipe Julián terminó públicamente el compromiso con Rosalía, restauró su reputación, le otorgó la hacienda del oeste prometida en el contrato original y aceptó la supervisión del consejo hasta que la corte se estabilizara. Santa Alondra ofreció una disculpa pública desde los escalones del templo, no solo a mí, sino a cada sirviente, mensajero, guardia, mucama, vendedor y plebeyo que alguna vez había sido tratado como alguien seguro de usar porque parecían demasiado pequeños para importar. ¿Fue perfecto? No. Pero fue público. Las disculpas públicas son como las básculas de los mercados. No son prueba de bondad, pero al menos todos ven el peso de la balanza. Rosalía se convirtió en mi mejor cliente noble y en mi peor crítica. Estas tartas de durazno son excelentes, dijo 2 semanas después en mi puesto. Su tono de voz sugiere que hay un insulto poniéndose los zapatos. Les vendría bien más almendra. A usted le vendría bien menos armadura emocional, pero aquí estamos. Sonrió. Afilada, real, justa. Rodrigo estaba cerca de allí, vestido de negro, sosteniendo 3 canastas porque había descubierto que su postura de villano trágico mejoraba con el trabajo manual. Rosalía lo miró. Don Vallejo, se ve domesticado. Rodrigo dijo, estoy armado con duraznos. Le di unas palmaditas en su manga. El crecimiento personal es humillante. El rey me otorgó una compensación por peligro, falsa implicación, negligencia del palacio y lo que el documento oficial llamó exposición civil inaceptable al escándalo real. Sugerí agregar consecuencias por vendedora de frutas muerta, pero el oficinista pareció a punto de desmayarse. Usé el dinero para abrir mi propia tienda. No fue un regalo de Rodrigo, no fue un rescate, fue mi dinero, mi nombre, mi puerta. Rodrigo invirtió como un socio capitalista silencioso solo después de firmar 14 cláusulas que confirmaban que yo controlaba los precios, el inventario, el personal, los letreros, las recetas, los proveedores de duraznos. Los horarios y si a los villanos se les permitía melancolizar cerca del estante de las mermeladas. Firmó sin quejarse. Principalmente, la tienda estaba en la esquina del Callejón de la Campana y la calle del Huerto, con persianas verdes, ventanas cálidas, estantes de mermelada de durazno, tartas de durazno, canastas de frutas, dulces de temporada y un letrero sobre la puerta. Solo duraznos, 0 profecías, 0 cartas de amor, 0 drama real. Los villanos pueden entrar si están supervisados. Rodrigo leyó la última línea durante mucho tiempo. ¿Supervisados? Sí. Soy dueño del 20% del edificio. Un 20% silencioso. Yo no soy silencioso. Por eso el letrero especifica la supervisión. Me miró. ¿Disfrutas esto profundamente? Su boca se suavizó. Ocurría más seguido ahora. Pequeñas sonrisas, privadas, peligrosas. El tipo de sonrisas que hacían que mi estómago olvidara que se suponía que debía ser práctico. Después del primer mes, cuando los conspiradores ya estaban encarcelados, Julián humillado, Alondra más sabia, Rosalía libre y mi tienda más concurrida que la red de chismes del palacio, Rodrigo se volvió extraño. No extraño a nivel villano. Eso era normal. Bastante extraño. Compraba duraznos y se quedaba rondando. Hacía las cuentas de la tienda en el rincón. Me acompañaba a casa caminando, pero se detenía en la puerta. Me miraba como un hombre esperando una sentencia. Finalmente, le arrojé una toalla.
Hable antes de que su silencio empiece a cobrar renta. Levantó la vista del libro de contabilidad. Ahora estás a salvo. Sí. Terrible para aquellos que disfrutan preocuparse profesionalmente. No necesitas guardias. No. No me necesitas vigilando los callejones. No, a menos que el callejón le deba dinero. ¿Tienes tu tienda? Sí. Tu vida es tuya. Dejé la bandeja sobre la mesa. Ah, ahí estaba. Don Rodrigo Vallejo, el villano que había hecho añicos el tiempo, derrotado conspiraciones, intimidado a asesinos. Comprado suficientes duraznos como para alterar la economía de la ciudad y firmado el papeleo de socio capitalista silencioso con la desesperación de un hombre rindiéndose ante el comercio minorista. Tenía miedo de que yo dejara de elegirlo una vez que ya no necesitara su protección. Caminé alrededor del mostrador. No lo quiero porque me salvó. Lo quiero porque aprendió a no encerrarme cuando tenía miedo. Su rostro cambió. ¿Y si tengo miedo de nuevo? Entonces compre duraznos, no prisiones. Un suspiro escapó de él. La primera vez, dijo en voz baja. El mundo se terminó cuando dejaste de respirar. Tragué saliva. Esa es la cosa más dramática que un hombre ha dicho sobre una vendedora de duraznos. ¿Es la verdad? Entonces, la próxima vez que entre en pánico, intente conversar primero. Es más barato que destruir el tiempo. Rodrigo se rió, suavemente al principio, y luego por completo. El sonido calentó la tienda, se deslizó entre los frascos de mermelada de durazno y el pan de la mañana, y convirtió al temido villano en un hombre que se veía breve y peligrosamente feliz. Me acerqué. Él se quedó quieto. Yo también. Por un momento, ninguno de los dos hizo una broma. Así fue como supe que importaba. Rodrigo tocó mi mejilla con el dorso de sus dedos, lo suficientemente lento como para que yo me alejara si quería. No lo hice. Te amé en un mundo que no te merecía, dijo él. Rodrigo. Y te amo en este en el que sigues haciéndome cargar canastas. Es desarrollo de personaje importante. Brutal. Necesario. Él sonrió. Me puse de puntitas y lo besé. Sabía ligeramente a té y mermelada de durazno, lo cual era o un acto romántico o pura exposición al inventario. Sus brazos me rodearon, cuidadosos, sin atraparme, sin reclamarme, solo sosteniéndome como si finalmente hubiera aprendido la diferencia entre la protección y la posesión. Cuando nos separamos, dije, para que conste, si vuelve a destruir el tiempo, le subiré la renta. Me lo merecería. Bien. Estamos aprendiendo. 3 meses después, solo Duraznos se había convertido en la tienda más famosa de la capital. No por el drama real, porque yo lo prohibí. Julián y Alondra nos visitaban a veces bajo capas lisas que no engañaban absolutamente a nadie. Hacían fila como personas normales porque el crecimiento personal se practica mejor cerca de la repostería. Julián preguntó una vez si se aceptaba crédito del palacio. Lo miré fijamente a los ojos. Disculpa aceptada. Crédito denegado. Pagó en efectivo. Alondra compraba dulces de durazno para los niños del templo y ya no le pedía a los plebeyos que llevaran cartas. Ahora llevaba su propia correspondencia bajo sello oficial. Como una mujer que había aprendido que el secretismo es más pesado cuando alguien más muere debajo de él. Rosalía venía todos los jueves por tartas de durazno y chismes políticos. Había convertido su restaurada hacienda en una escuela para hijas de la nobleza entrenadas en derecho, contratos y cómo no convertirse en prometidas decorativas con traumas costosos. Teresa proveía las flores para la tienda y se casó con el panadero después de que él admitiera que las violetas de ella eran mejores que sus rosas. Se le prohibió la entrada a la cabra después de que se comiera 2 servilletas y un recibo, pero Rodrigo afirmaba que la cabra tenía potencial como crítica política. Rodrigo se sentaba en el rincón la mayoría de las mañanas, vestido de negro y fingiendo ser amenazante mientras hacía las cuentas de la tienda. Los clientes susurraban, los niños se le quedaban viendo. Las ancianas le pedían que alcanzara los estantes altos. Lo hacía cada vez. Una mañana, estaba parado detrás del mostrador sosteniendo una caja de duraznos mientras yo acomodaba las tartas. Míralo, le dije a Teresa. De villano a contador.
El amor destruye a los hombres. Rodrigo no levantó la vista de la caja. Escuché eso. Lo sé. Lo dije en voz alta para ayudar. Puso la caja en el suelo. ¿Eres cruel? No, soy precisa. Pregúntele a las cuentas. Miró el libro de contabilidad. Las cuentas están de acuerdo. Ya ve, puro romance. Caminó hacia mí, besó mi frente a 3 clientes y regresó al rincón como si no acabara de causar un escándalo en la sección de mermeladas. Las ancianas compraron 6 frascos extra. Los negocios son los negocios. Cerca de la hora de cierre, me quedé afuera bajo el letrero y vi a la capital instalarse en el anochecer. Las torres del palacio brillaban a la distancia. Los faroles del mercado se encendieron uno por uno. El ventanal de mi tienda brillaba con calidez detrás de mí. Rodrigo se movía adentro, apilando canastas con la concentración que alguna vez reservó para la guerra. No me había convertido en una santa, ni en una princesa, ni en una profetisa, ni en una noble secreta, ni en una elegida. Seguía siendo Maribel, vendedora de frutas, sobreviviente de trauma, evasora profesional de tonterías reales y orgullosa dueña de una tienda donde los príncipes pagaban en efectivo y los villanos cargaban el inventario. En mi primera vida, morí porque la gente poderosa pensó que una chica con una canasta de duraznos podía ser usada, desechada y olvidada. En mi segunda vida, le puse un precio a cada durazno, un límite alrededor de cada príncipe, un recibo a cada orden y un letrero muy grande frente a mi tienda. Cero drama real. Rodrigo dijo que el letrero era excesivo. Yo le recordé que él había destruido el tiempo para evitar una conversación difícil. No discutió. Simplemente compró todos los duraznos. Pobre villano. En mi primera vida, perdió el mundo por mí. En la segunda, perdió toda esperanza de salir de mi tienda sin cargar canastas. Si recordaras haber muerto a causa de la historia de amor de alguien más, ¿evitarías a la pareja principal, los confrontarías o los harías pagar antes de venderles duraznos?